puertas con acción de gracia y con alabanza, y diremos grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Y Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, y ese es nuestro Jesucristo. Solo hay uno que es digno, es Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, mi Rey. Padre, te adoramos y Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, es Jesucristo. Tu santidad hermosa es, brilla con intensidad. Por siempre tú has sido fiel y vives por la eternidad. Tu trono resplandece hoy. Tú eres soberano Dios, glorioso, cuán glorioso, glorioso eres tú, solo tú, victorioso.
con los ángeles cantamos hoy al que es digno y reina hasta el fin. Tu trono resplandece hoy. Tú eres soberano Dios. Glorioso, cuán glorioso, glorioso eres tú, solo tú, victorioso sobre todo. Glorioso eres tú, solo tú. Solo tú eres glorioso. Tú eres Rey de majestad, quien reina por la eternidad. La creación te cantará. Glorioso, glorioso, tú eres Rey de majestad, quien reina por la eternidad. La creación te cantará. Glorioso, glorioso, tú eres Rey de majestad, quien reina por la eternidad. La creación te cantará. Glorioso, 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 cuán glorioso, glorioso eres tú, solo tú, victorioso sobre todo. Glorioso eres tú, solo tú, cuán glorioso, cuán glorioso, glorioso eres tú, solo tú, victorioso sobre todo. Glorioso eres tú, solo tú. Solo tú eres glorioso. Solo tú eres glorioso. Buenas noches, iglesia preciosa, iglesia amada. Qué bendición el poder estar con ustedes nuevamente a través de esta plataforma y poder compartir un jueves de impartición. Muy contentos, muy alegres porque el Señor ha sido bueno, el Señor sigue siendo bueno, nos ha cuidado, nos sigue cuidando y nos ha dado la oportunidad de transicionar, de estar en un nuevo año, una nueva década, donde sabemos que habrán cosas maravillosas para cada uno de nosotros, cosas buenas, cosas poderosas, aunque algunas situaciones se nos presentarán al caminar por este año o a lo largo de este año, de esta década, pero de una cosa estoy seguro y de una cosa quiero entregarles a ustedes esta seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios sigue siendo bueno y que su misericordia está con nosotros para siempre. Así que estoy muy contento, muy expectante de lo que este nuevo año nos va a traer.
esta nueva década y qué mejor que compartirlo con ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en esta noche, en este jueves de impartición. Tuvimos una pequeña interrupción por las festividades navideñas, pero ya estamos de vuelta. Así que qué bueno que podamos compartir en esta noche y qué mejor compartirlo que con una impartición de la palabra poderosa del Señor. Amén, iglesia preciosa. Entonces, en esta noche quisiera sembrarles en su espíritu algo que a mí me apasiona, algo que a mí me gusta y que lo he dicho en otras ocasiones, que es el motor de la vida cristiana, es el motor de lo que usted y yo hemos creído, obviamente acerca del Señor Jesucristo, pero tiene que ver con la fe. La fe es el motor de la vida cristiana. La fe es el motor de esa vida. Entonces, en esta noche, para comenzar con fuerzas, con vigor, en este nuevo año, en esta nueva década, quisiera compartirles bajo el tema la fe que derriba al gigante. La fe que derriba al gigante. ¿Por qué no aprovecha la oportunidad para decirle al que está a su lado? Yo sé que usted está quizás con su familia reunido en estos momentos, quizás con un familiar, con un vecino, escuchando esta palabra, y también para los que la van a escuchar en un tiempo futuro, en un tiempo diferido. ¿Por qué no le dice al que está a su lado, en este nuevo año, vamos, dígale, en este nuevo año debemos tener la fe que derriba al gigante? En este nuevo año debemos tener la fe que derriba al gigante. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria al Señor. Qué bueno que podamos estar juntos en esta noche. Vamos a la palabra. Es una palabra altísimamente conocida por cada uno de nosotros. Esta palabra la hemos estudiado desde que usted entró a la escuela dominical. Los niños la han estudiado. Pero sigue siendo una palabra poderosa de parte del Señor. Se encuentra en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y voy a estar leyendo bastantes versículos en esta noche para ir desglosando esto, pero vamos a empezar con los primeros tres. Primera de Samuel 17, del 1 al 3. Dice de esta forma: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Versículo 2 dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Esto es palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre. Gracias porque en esta noche nos permites estar juntos en coinonía a través de esta presencia maravillosa del Espíritu Santo tuyo. Te damos gracias por agendarnos en esta noche, en este jueves precioso, ya de un año nuevo, año 2021. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por ayudarnos y por dejarnos transicionar a este nuevo tiempo, a esta nueva etapa de nuestras vidas. Te damos gracias y en esta noche, Espíritu Santo, te pedimos que hagas como tú ya has dictaminado hacer para con nosotros. Que tu voluntad perfecta, buena y agradable se manifieste en cada persona, en cada hogar, en cada familia, en esta noche maravillosa. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Cristo dice amén, amén y amén. Bien, amados y amadas del Señor, además de usted y yo ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, es obvio, hemos aceptado al Señor Jesucristo y pasamos a la gran familia de Dios. Aparte de eso, iglesia, usted y yo somos soldados de su ejército.
¿sí? Somos soldados de su ejército. ¿Por qué, iglesia? Porque mientras usted y yo esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida en ese precioso momento donde nosotros, la iglesia, vamos a ser arrebatados, mientras nosotros esperamos por ese momento, usted y yo todos los días, escuche bien, estamos librando una batalla espiritual. Mientras eso sucede, porque ya cuando nos vayamos con Él, todo va a ser diferente. Ya lo que vamos a estar es adorando, glorificando al Señor todos los días. Eso va a ser precioso. Pero acá en la tierra, mientras usted y yo esperamos ese momento, usted y yo estamos librando todos los días una batalla espiritual en la que, escuche bien, ya Cristo Jesús nos dio la victoria. Ya el Señor Dios nos dio la victoria a través de Cristo Jesús. Pero algunas veces se levanta el enemigo para dañar y usa muchas cosas para engañarnos a usted y a mí, para sacarnos del camino, para provocar en nosotros duda, para provocar en nosotros angustia y sobre todo provocar en que la fe suya y mía disminuya. Es por eso que en esta noche el Señor quiere que empecemos este año nuevo con una fe que sobrepase, con una fe que no sea límite, que no tenga límite, una fe que derribe al gigante, una fe que derribe a los problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo en esa batalla espiritual, yo sé que usted lo sabe, iglesia, pero es bueno recordar y empezar este año de esa forma, porque siempre vamos a estar en una batalla espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Esa batalla la vamos a estar librando y lo que quiere provocar el innombrable en nosotros es que nuestra fe disminuya, que veamos que no hay salida, que no hay nada bueno para las situaciones que están pasando. Pero usted y yo sabemos que en Dios, escuche bien, usted y yo sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y usted dirá, pastor, eso no es nuevo. Aunque estamos en el año nuevo, eso no es nuevo. No me está trayendo una noticia nueva. ¿Sabe una cosa, iglesia? Esta noticia que te estoy dando jamás pasa de moda. Jamás pasa de moda y jamás pasará. ¿Por qué? Por lo que te dije al principio. Mientras nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar librando batallas espirituales. Y este no es la excepción. Lo vimos y yo no quiero recordar lo que pasó el año 2020 porque pues para muchos no fue fácil. Y todavía transicionamos a este 2021 y hay personas todavía que están pasando situaciones difíciles. No quiero empezar el año con eso, pero no podemos obviarlo porque estamos metidos en esa guerra espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de pararnos en la brecha. Nosotros debemos de actuar y caminar en fe porque usted y yo sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Mi esposa y yo podemos dar testimonio de eso. Hoy más que nunca, iglesia preciosa, te estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón. Hoy más que nunca podemos asegurar que Cristo Jesús está a la diestra de Dios Padre, que el Señor Dios está sentado en su trono alto y sublime y Él nunca, pero nunca nos va a abandonar. Nunca nos ha abandonado. Mi esposa, este servidor y yo sé que muchos de ustedes hemos comprobado en este tiempo difícil que en quien hemos creído es más que poderoso, que en quien hemos creído es todo soberano, que en quien usted y yo hemos creído tiene todo el control del mundo, de las situaciones, aunque el enemigo esté acá abajo haciendo fechorías, pero en Cristo Jesús usted y yo somos más que vencedores. Y yo quiero que usted se grabe esto. Sí, pastor, yo lo sé. Bueno, agárrese de eso porque esa es la fe que usted y yo necesitamos para derribar a los gigantes. Quisiera decirle que no van a haber situaciones, pero van a continuar
habiendo situaciones. Vuelvo y le digo, estamos constantemente en una lucha espiritual. Situaciones se van a presentar, pero si usted y yo nos agarramos de esa palabra del Señor, nosotros somos más que vencedores. Amén, amén, iglesia. Entonces, en esta noche quisiera dejarte sembrado unos 4 puntos. Quiero compartir con ustedes para que los escuches, los analices y sobre todo medites en ellos para nosotros poder seguir adelante en este caminar, en este nuevo año con el Señor. Dicho sea de paso, este es un año de cosecha, este es un año maravilloso donde es y será un año de cosecha. Veremos la manifestación de todo lo que el Señor ha dicho para nuestras vidas. Hemos estado sembrando por los pasados años, hemos estado sembrando y el Señor nos ha prometido que este es un año de cosecha para cada una de las personas que componemos la iglesia en todos los estadios de nuestra vida. Gloria sea al Señor. Primer punto en esta noche. Quiero que se lo grabe, que se lo inserte en su espíritu porque es maravilloso. No importa, escuche bien, el tamaño del gigante, nuestro Dios es más grande. Esto es poderoso. Yo lo vuelvo a repetir. No importa el tamaño del gigante, nuestro Dios es más grande. Vamos al versículo 4 de este capítulo. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Usted conoce esta historia. El cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vamos a dejarlo ahí. Recíbame esto en su espíritu, iglesia. No importa cuántas armas traiga el enemigo. No importa cuándo y cómo venga en contra de nosotros. El poder de Dios siempre es y será mayor. No importa con cuántas armas venga el enemigo. El poder de nuestro Dios es mayor, mucho mayor. No importa cuánto miedo te pueda generar eso. No importa cuánto miedo pueda crear ese enemigo, ese Goliat. Al final, escuche bien, nuestra fe en Dios es la que triunfará. Al final de todo eso, nuestra fe en Dios es la que va a triunfar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso conmigo? Qué interesante esto, iglesia. Y lo leímos en este versículo 4, la estatura de este gigante. Te dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso? No, es que es interesante porque literalmente, humanamente, había un gigante. Esto no era un gigante, esto era un monstruo. Dice que medía 6 codos y un palmo. Según estuve leyendo e investigando, un codo equivale a 45 centímetros. Entonces, dice que él medía 6 codos. Si usted multiplica eso y lo cambia a pulgadas, bueno, lo cambia a pulgadas porque eso es lo que utilizamos acá en Estados Unidos. Este hombre, este tipo, medía 8 pies y medio de altura. 8 pies y medio de altura. Y su palmo, estamos hablando de la medida de dedo a dedo de su mano, medía un pie. Cada mano medía un pie. O sea, estamos hablando que el tipo era grande, más 8 pies y medio de estatura. Estamos hablando de casi 9 pies. 9 pies y medio. Entonces, ¿por qué te digo esto? O sea, porque era grande de verdad. A lo que David se estaba enfrentando era alguien grande. Yo sé que usted ha leído esta historia, usted podrá estar diciendo, ay, pastor, esa historia es vieja. No. Pero métase, medite en eso. Porque te estoy diciendo, no importa el tamaño del gigante, nuestro Dios será mayor. Cámbiese eso al problema, cámbiese eso a la circunstancia, cámbiese eso a lo que está afectando su vida en este momento. No importa cuán grande sea, mi Dios es más grande. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, ¿qué pasa? Dice que medía 6 codos. Esto tiene significancia porque el 6, recuerden, en la Biblia es el número que indica el hombre. Y ese número indica imperfección. El hombre no es perfecto, Dios es perfecto.
También dice que el número de la bestia es 666, hablando de que esto es algo que no es perfecto. Ellos representan la imperfección. Entonces, los gigantes representan para nosotros imperfección, pero usted y yo caminamos y estamos con un Dios perfecto. Entonces, por eso es que te digo que no importa el tamaño del gigante, no importa con cuántas armas venga en tu contra, mi Dios, tu Dios es perfecto. Mi Dios y tu Dios es mayor que la imperfección del mundo y de los hombres. Oh, esto es precioso, maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Este gigante infundía miedo. Ese era su trabajo. Con eso empezó a hacerlo. Infundió miedo al ejército. Y usted sabe que el miedo, iglesia, y quiero empezar en este año con eso porque es importante. El miedo es el arma perfecta que utiliza el enemigo. ¿Para qué, iglesia? Para provocar en nosotros temor, para provocar en nosotros estancamiento. Ay, pastor, eso yo lo he escuchado otras veces. El miedo provoca que usted vea el problema más grande de lo que es. Goliat era grande, el tipo era grande, pero el temor que él infundía hacía que el ejército de Israel lo viera más grande. ¿Qué te quiero decir con eso? El enemigo utilizaba el miedo para que el pueblo viera este enemigo o viera este gigante más grande de lo que era. Y el tipo era grande. Pero eso es lo que provoca el miedo y eso es lo que utiliza el enemigo. ¿Cuántas personas están estancadas porque tienen miedo? El enemigo usa ciertas cosas para hacernos pensar que todo es muy difícil, que todo es imposible, que no hay, escuche bien, solución o victoria. Cuando la palabra de Dios te dice que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero el miedo hacía o hizo que este pueblo se quedara detenido. No importa el tamaño del gigante, nuestro Dios será mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, continuando con Goliat acá, dice que su cuerpo estaba cubierto de bronce y de otros metales. Versículos 5 al 7 de ese mismo capítulo. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Versículo 6 dice, sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Amada iglesia, la armadura de este gigante, dicen los expertos, que podía pesar alrededor de 200 libras. O sea, 200 libras de armamento tenía este gigante. Pero no importa con cuántas armas venga el enemigo en contra tuya, nuestro Dios es mucho mayor. Es interesante esto, porque es relacionado espiritualmente con la palabra del Señor. Dice que el bronce en la Biblia representa juicio. Y este tipo estaba cargado de bronce, lo que nos da a entender por revelación el tipo de juicio que iba a recibir a través del Señor. No importa lo que viniera cargado, nuestro Dios es mayor. Pero no importa el gigante, no importa las almas, usted y yo sabemos que en Cristo Jesús nosotros podemos vencer todo gigante, porque nuestro Señor despojó a los principados, a las potestades en la cruz del Calvario y nos dio su autoridad para vencer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso vuelvo y te repito este punto número 1. No importa cuán grande sea nuestro enemigo, nuestro Dios es mucho mayor.
Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. En este año 2021, año de cosecha, no podemos empezar con temor. Tenemos que empezar con la fe que derriba a los gigantes. Tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Tenemos las herramientas en Cristo Jesús. Tenemos las armas en Cristo Jesús para comenzar esta década venciendo a todo gigante en el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea a su nombre. Punto número 2. Te estaba hablando en el punto número 1 de que no importa cuán grande sea el gigante, nuestro Dios es mayor. Pero también te hablé de que el enemigo utiliza el miedo. Y el miedo en este momento es utilizado con palabras. Goliat estaba utilizando palabras. Y mi punto número 2 es este. Las palabras de este gigante. Las palabras de este gigante. Vamos al versículo 8 hasta el 11. Mire, ahí está, infundiendo miedo. Versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, o sea, ya estamos infundiendo temor, si él pudiere, porque él está diciendo, ustedes no pueden hacer nada. Si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ahí está, se turbaron y tuvieron gran miedo. Las palabras que este tipo estaba utilizando, perdón esa expresión, las palabras que este gigante estaba utilizando, estaban infundiendo miedo al pueblo de Dios. Y usted ha escuchado esto, pero un pueblo que vio tantos milagros, un pueblo que estaba llamado por parte de Dios, un pueblo que tenía el respaldo de un Dios todopoderoso, tenía miedo a un hombre, a un mortal. Ay, pero es que el hombre era gigantesco. No importa cuán grande sea el tamaño de gigante, nuestro Dios es mayor. Pero aquí estaba utilizando palabras este gigante. ¿Palabras de qué? De miedo. Palabras. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, las palabras tienen poder. Es más, la Biblia dice que ahí está el poder de la vida y la muerte, en la lengua, o sea, en las palabras que salen de nuestra boca. Las palabras tienen poder y el enemigo de nuestras almas lo sabe. Por eso este gigante estaba utilizando palabras para atemorizar al pueblo. Es como nos pasa a nosotros mismos en este tiempo. Los noticiarios, el comentario de fulano, lo que infunde es miedo. Y si nosotros nos metemos como el pueblo de Israel en ese miedo, nos quedamos estancados. Con palabras, iglesia, el innombrable engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo para que se rebelaran en contra de Dios. Con palabras engañó a Adán y Eva para que se rebelaran en contra de la voluntad del Señor. O sea, es más, el enemigo es nombrado en el Apocalipsis el que engaña al mundo entero. Y él utiliza el miedo para engañarnos a nosotros, los hijos de Dios. Él es mentiroso, él es padre de toda mentira. Y ese es su trabajo o su labor, engañarnos. ¿Y cómo hace eso, iglesia? Con palabras. Mira qué tremendo. O sea, él pone en duda el poder de Dios. Y siempre el enemigo, escuche bien, te va a mostrar el fracaso. Antes de que tú vayas a hacer algo, cuando tú estás esperanzado, cuando estás con fe, siempre el enemigo te va a mostrar el fracaso. ¿Para qué? Para que tú pongas en duda el poder de Dios. Siempre te va a mostrar el fracaso, trayendo así miedo. Y ese miedo produzca en nosotros estancamiento.
Goliat estaba utilizando palabras para infundirle al pueblo, para decirle, si alguien sale a guerrear conmigo, ustedes saben que no va a poder. Yo los voy a vencer, yo los voy a destronar. ¿Y qué hizo el pueblo? Tuvo mucho miedo. ¿Utilizó qué? Palabras para atemorizar al pueblo. Aquí vemos que Goliat utiliza las palabras en momentos críticos para hacer retroceder al Hijo de Dios, que en este caso era David. Cambie eso a nuestro tiempo. El enemigo siempre va a utilizar palabras de mentira en momentos críticos para hacernos retroceder. Usted lo vivió el año pasado. Palabras de mentira para hacer que nosotros dudemos de que Dios nos iba a cubrir y nos cubrió. El que escuchó esas palabras de mentira y no se agarró de la fe que derriba al gigante, esta persona se estancó. El pueblo se quedó estancado, pero David no se quedó estancado. Versículo 42 de este mismo capítulo. Versículo 42 al 44. Vamos a leerlo. Aleluya. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo 43 dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44 dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Recíbame esto en su espíritu, iglesia preciosa. El enemigo siempre va a usar la ofensa, el menosprecio, la burla. Va a ofender tu fe en Dios para que tú renuncies a la victoria que ya obtuviste a través de Cristo Jesús. Vuelvo y te lo repito, el enemigo siempre va a utilizar la ofensa, el menosprecio, la burla. Va a ofender tu fe en Dios. ¿Para qué? Para que tú renuncies a lo que ya Cristo Jesús te otorgó a ti y a los tuyos. ¿Por qué, iglesia? Escucha esto bien. Así como tu fe y la mía está basada en la palabra de Dios, el enemigo utiliza palabras para desviar nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué interesante esto. ¿Qué va a utilizar el enemigo en nuestra contra? Palabras de mentira, porque él siempre quiere hacer lo que Dios hace, pero en forma contraria. Dios utiliza palabras porque su palabra es poder, y el enemigo utiliza palabras de mentiras para desviarnos de nuestra confianza en Dios. Punto número 3. Las armas de este gigante. Sí, porque hay armas que está utilizando. Hay armas que va a utilizar el enemigo en contra de nosotros. Y aquí también utilizó este gigante armas en contra de David. Versículo 6. Versículo 6 de este capítulo 17. Dice, lo leemos, sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7 dice, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Versículo 45, la parte A. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Vamos a dejarlo ahí, porque son las armas de este gigante. El enemigo siempre va a venir en contra de nosotros con muchas armas. Es interesante acá lo que nos está describiendo las armas de este gigante. Dice que sus armas eran pesadas y grandes. Obviamente él era un experto utilizando esas armas, porque él era un hombre de guerra. La jabalina era grande, la lanza era mucho más pesada y mucho más grande que la misma jabalina.
su espada, la espada que estaba utilizando, era para el combate cuerpo a cuerpo. Esto es interesante, pero también, aquí está, es maravilloso porque el Señor utiliza, y la Biblia dice que nuestra espada, que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Que aunque este enemigo venga con todas las armas que pueda venir, porque eran pesadas, porque eran grandes, porque eran armas maravillosas, tú y yo, escuche bien, iglesia, tenemos el mejor arma. Tú y yo tenemos el arma más poderosa, que es la poderosa palabra de Dios. Esa es la espada que usted y yo podemos utilizar. Por eso es que David estaba confiado. David le estaba diciendo, tú podrás venir con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de la palabra de Dios. Y esa palabra es mucho más poderosa que todas las armas que pueda traer el enemigo. Por eso, en medio de tu situación, iglesia, no debes acobardarte. En medio de tu gigante no debes retroceder. Debes avanzar, porque tú y yo tenemos el arma más poderosa que todo, aleluya, pueda tener, y es la palabra poderosa de Dios. Con una sola palabra, bendito sea el nombre de Jesús, todo gigante caerá en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos el mejor arma, la mejor espada, que es la palabra de Dios en nosotros. El enemigo nos tira dardos de fuego, flechas ardientes, pero el Señor nos ha dado armas espirituales para derrotar al enemigo. Su palabra. Su palabra. Por eso este gigante venía con todas esas armas poderosas, grandes, pesadas, pesaban 600 ciclos de bronce. No importa. David no tenía nada de eso. Él tenía la mejor arma, la palabra de Dios, el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios estaba con David. No, pastor, el Espíritu Santo no había bajado. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Ahí estaba su Espíritu. Y David estaba guerreando en nombre de Jehová de los ejércitos. El enemigo podrá traer todas las armas que quiera traer, iglesia. Pero cuando tú y yo le salimos al frente y traemos y cargamos y utilizamos la mejor arma, que es la palabra de Dios, nosotros somos y seremos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bendito sea el Señor. No te estoy diciendo que no trajo armas el enemigo. Sí tiene armas grandes y poderosas, pero tú y yo tenemos el mejor arma, la palabra de Dios. Punto número 4, para ya ir terminando. Y esto quiero que se lo grabe en su espíritu, porque te hablé del primer punto, que es maravilloso. No importa el tamaño del gigante, nuestro Dios es y será mayor. Te hablé del segundo punto, que son las palabras que utilizó el gigante. El 3, las armas que utiliza ese gigante. Pero aquí la 4 es maravillosa. Escuche bien esto. Tenemos que ser, o mejor dicho, seamos como David, adoradores, valientes y llenos de fe. En este nuevo año, iglesia preciosa, año de cosecha declarado por el Señor, usted y yo empezamos, debemos ser como David, adoradores, valientes y llenos de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 45, vuelvo y lo leo, y esta vez lo leo completo. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra,
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oh, maravilloso. Versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él nos entregará en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué maravilloso es esto. La Biblia nos dice y nos enseña que David adoraba, iglesia. En todo momento David estaba adorando. Por eso, qué mejor forma de comenzar este año. Con fe, con adoración y con valentía. Dice que David adoraba mientras cuidaba las ovejas de su padre. Era un joven valiente, porque usted sabe las historias. Hizo huir o se enfrentaba al oso, al león, que venía a comerse las ovejas. Pero en otras palabras, iglesia, no era su capacidad, sino era su confianza en el Dios Todopoderoso. Usted y yo, lo mejor que tenemos, como le dije, es la palabra de Dios con nosotros. David adoraba a Dios. Era valiente porque tenía fe en la palabra de Dios para su vida. Por eso es que usted y yo debemos comenzar este año adorando al Señor, siendo valientes, dejar atrás el miedo. Ya el miedo se tiene que quedar atrás. No es tiempo para andar en miedo. Usted y yo debemos adorar al Señor, ser valientes y tener fe en la palabra del Señor. Ah, pastor, pasaron muchas cosas. No importa. Usted y yo debemos tener fe en la palabra de Dios, porque Dios sigue sentado en su trono, alto y sublime. David tenía valentía porque confiaba en la palabra del Señor. Versículo 37. Dice, y añadió David. Versículo 37 dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Mira qué clase de confianza tenía ese hombre en la palabra del Señor. ¿Se estaba enfrentando un problema? Sí, se estaba enfrentando un problema. ¿Se estaba enfrentando un gigante? Sí, había un gigante que medía 8 pies y pico, 9 pies y algo, junto con sus manos. Pero él confiaba en la palabra de Dios. Jehová que me ha librado de otras cosas, del león, del oso, también me librará de este gigante. Qué maravilloso es que usted y yo podamos decir esto mismo, comenzando este año. El Señor me libró de esta situación, de esta otra situación. También me va a librar de todo lo que yo pueda estar pasando ahora y de todo lo que pueda enfrentarme en un futuro. Esa es la confianza que usted y yo debemos tener. Por eso le digo, debemos de ser como David, adoradores, valientes y llenos de fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. David fue honrado por Dios, no por sus destrezas, porque él ni sabía guerrear. David no fue honrado por el Señor por nada más, sino David fue honrado por el Señor porque su fe lo hacía ser valiente. David fue honrado por el Señor por medio de su fe. Si el Señor me ha cuidado en otras ocasiones, ¿cómo no lo va a seguir haciendo ahora? Por eso fue que David fue honrado. David adoraba y porque tenía fe en la palabra del Señor, pudo ser valiente. Por eso te digo en este punto que tenemos que ser como David, adorar al Señor, valientes y llenos de fe en el Señor. De esta forma, para terminar, David salió vencedor y el nombre de nuestro Dios fue glorificado en aquel lugar. Usted y yo debemos de ser como David para que el nombre de Dios
sea glorificado en todo lugar. Concluyo con esto. Iglesia amada y preciosa, no permitamos que el enemigo se lleve la victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús. ¿Sabe cuántas veces el enemigo se ríe de nosotros cuando usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer? Cuando usted y yo no nos refugiamos en la palabra del Señor, cuando usted y yo, en vez de seguir hacia adelante, avanzando, creyendo en el Señor, nos escondemos porque estamos atemorizados. ¿Tú sabes cuántas veces el enemigo se ríe de usted a pesar de que usted tiene un potencial, usted tiene un propósito, usted tiene una palabra derramada en su vida y en la vida de sus hijos, simplemente porque usted tuvo temor, simplemente porque usted se dejó engañar por una palabra del enemigo, cuando usted sabe que el arma suya y mía es la palabra de Dios? ¿Tú sabes cuántas veces pasa eso? Por eso no podemos permitir, iglesia, que en este nuevo año la cosecha es tuya, no te la dejes arrebatar porque ya el Señor te la entregó. Usted me está escuchando, iglesia. Este año es el año de cosecha, pero usted no se la puede dejar quitar porque usted se atemoriza, porque usted no avanza, porque usted no está siguiendo hacia adelante. Este tiempo que estamos comenzando en este nuevo año, aunque el gigante sea grande, recuerda que mayor siempre será Dios. Aunque escuchemos voces que quieran infundir incredulidad y miedo, la voz de nuestro Dios es y será más grande. Las promesas de Dios son poderosas. Sus promesas son en Él sí y amén. Él no miente. Así que, iglesia preciosa, tenemos que avanzar. Avanza, no renuncies. Utiliza esas armas espirituales que Dios ya nos ha entregado. Su palabra maravillosa, sus promesas maravillosas. Y seguiremos adelante en este año de cosecha en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de comenzar este jueves de impartición de tu poderosa palabra, palabra maravillosa, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu cobertura. Te damos gracias por tu misericordia. Bendito sea tu poderoso nombre. Bendito sea, Señor Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de dejarnos transicionar, de dejarnos llegar hasta este tiempo. Padre, gracias porque nos has colocado en esta nueva década, Señor, donde veremos la cosecha que tú has preparado para tu iglesia maravillosa. Espíritu Santo, te damos gracias y en este año que comienza, en esta década que comienza, te pedimos que siga siendo tú el que nos guíe, que siga siendo tú, Espíritu Santo, el que nos lleve de la mano, que siga siendo tú, Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora, Señor, que sigas cuidándonos como tu iglesia preciosa, que sigas cuidando a las naciones del mundo, que sigas cuidando a esta nación, que sigas cuidando a Israel, Señor, y que nos sigas cuidando a nosotros para poder comenzar este año y seguir hacia adelante con lo que tú has declarado para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. Bien, iglesia preciosa, con esto hemos dado por finalizado este servicio de impartición. Nuevamente, de parte de mi esposa, la pastora Migdalia, este servidor, le damos las gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por estar ahí presente. Y recuerda que este domingo nos estamos viendo presencialmente en nuestro servicio de celebración en nuestro auditorio acá en la Cortés Road. Así que lo esperamos tempranito, 10 de la mañana. Venga con toda su familia, con su vecino. Venga porque vamos a estar celebrando las maravillas y este año y esta década de cosecha de parte
del Señor para nosotros. Así que una vez más, muchas gracias, muchas bendiciones, y que la bendición del Padre, la gracia y el favor del Señor Jesucristo y la bendita comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con su familia. Buenas noches, iglesia. Bendiciones.